Buenos días, mis queridos amigos venezolanos. Reza un pensamiento de Simón Bolívar: nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. También tenemos un pensamiento de José Ignacio Cabrujas. Él decía: Venezuela es un país que no tiene conciencia de su propia historia. Nadie en el mundo sabe qué quiere Venezuela, qué proyectos tiene, qué ambiciones tiene. Bueno, Cabrujas se nos murió y no nos dijo qué era lo que teníamos que cambiar y qué era lo que teníamos que hacer en Venezuela. Un equipo de tachirenses, desde hace muchos años venimos trabajando este tema: qué es lo que nos pasa como sociedad. En ese trabajo hemos construido varios textos como este: Crisis venezolana, causas y soluciones estructurales, donde analizamos las causas que producen la crisis venezolana, y también un trabajo hecho entre un equipo multidisciplinario, después enriquecido por muchísimos venezolanos, que es el proyecto País Venezuela Reconciliada, y un tercer tomo que es de mi autoría, conjuntamente con otro equipo de venezolanos de otras partes del país, es La Rebelión de las Regiones. También nos conseguimos un trabajo en Maracaibo. Nos dimos cuenta que coincidía mucho con nuestro trabajo y eso nos unificó. Y estos trabajos también los hemos resumido en unos pequeños folletos y últimamente pues los estamos repartiendo por las redes. Cuando comenzamos este ciclo de foro chat, siempre les he insistido mucho en esta imagen que ustedes ven acá de los 5 pasos, ¿sí? Para de una manera didáctica explicar exactamente cuál es la causa de la crisis, el diagnóstico de la crisis, un segundo paso, un tercer paso, qué es lo que debemos cambiar, un cuarto paso, cómo hacer ese cambio, y un quinto paso, cuándo hacer ese cambio. Hoy estamos cerrando el tercer paso. En el primer foro hablamos del primer paso y recordamos a André Guidé: para obtener la solución permanente a un problema hay que entender la causa que lo origina. Y allí primero que nada explicamos qué es un Estado federal, porque si queremos cambiar el Estado tenemos que conocer cómo está compuesto ese Estado. Y hablamos entonces de que el Estado federal estaba compuesto por 4 elementos: el territorio, los habitantes del territorio, las leyes y el gobierno. Y entonces entendemos que son los habitantes del territorio los que hacen las leyes y son los habitantes del territorio, o sea, los ciudadanos, los que eligen el gobierno que nos va a gobernar y que va a hacer cumplir esas leyes. De manera que es vital que conozcamos cuál es el poder que tenemos los ciudadanos, los habitantes de los territorios, porque somos nosotros los que elegimos los diputados constituyentistas que van a producir estas leyes, y también somos nosotros los venezolanos, los habitantes del territorio, o sea, los ciudadanos, los que elegimos el gobierno que nos va a gobernar. Allí explicamos los 2 modelos diferentes de Estado federal que existen y que se diferencian básicamente en la cantidad de poder que los diputados, cuando hacen la Carta Magna, le otorgan al gobierno civil. Si le otorgan un poder ilimitado, estamos hablando de un Estado federal de poder centralizado, y si le otorgan un poder limitado y distribuyen ese poder en otras instancias y en otras regiones, estamos hablando de un Estado federal de poder descentralizado. Vimos también las consecuencias nefastas que producen las concentraciones de poder de los estados federales de poder centralizado, y hablamos de la corrupción, de la gran cantidad, de ese océano de dinero que hemos perdido como sociedad, y concluimos entonces en los primeros 2 foros, en primer lugar, el tamaño de la estafa que los estados federales de poder centralizado, o sea, el centralismo, nos viene haciendo a todos los venezolanos. En segundo lugar, de las oportunidades que hemos perdido de transformarnos en un emporio de riqueza y desarrollo social. Y en tercer lugar, que definitivamente en Venezuela se cumplió el ciclo de vida del modelo de Estado federal de poder centralizado. Un problema estructural que tenemos que resolver y que no se soluciona solamente con el cambio de un presidente por otro o de un gobierno por otro. Entramos en el tercer paso, que es qué es lo que tenemos que cambiar. Y allí determinamos que había que cambiar los 3 poderes impulsores de la sociedad: el poder político territorial para generar decisiones en el sitio, el poder económico para generar riqueza en el sitio, y el poder educativo e investigativo para generar conocimientos en el sitio. Estos 3 poderes, cuando trabajan juntos, explotan la fábrica de hacer ricos. Hoy vamos a desglosar estos 3 poderes en 12 ejes constituyentes, que es la propuesta que estamos haciendo nosotros a los venezolanos y que son las cosas que tenemos que cambiar. Primer gran cambio: democracia y libertad.
Y este primer gran cambio tiene que ver con la democracia presidencialista obsoleta que hemos tenido y el planteamiento que estamos haciendo nosotros de ir a una democracia parlamentaria, donde el presidente de la República o primer ministro sea elegido por un parlamento nacional, los gobernadores de estado por parlamentos regionales y los alcaldes por parlamentos municipales. La ventaja que tiene este régimen parlamentario ya nos lo explicó a nosotros el doctor Amando Mejía Betancourt, pero vamos a redondear rápidamente algunas premisas principales. Primero, elección del presidente o primer ministro solamente en periodos de 4 años. En segundo lugar, segunda vuelta. De manera que si el presidente o primer ministro no es electo con el 51% del parlamento, tenga la posibilidad de ir a una segunda vuelta para que logre hacer una mayoría que le permita darse gobernanza y gobernabilidad durante su periodo. En tercer lugar, eliminar la reelección indefinida. Establecimiento de la Cámara del Senado, de manera que todos los estados y los municipios sean representados igualitariamente en la Cámara del Senado. El segundo eje importante tiene que ver con la justicia y la seguridad jurídica. Acá el planteamiento que estamos haciendo tiene que ver con una transformación profunda del Poder Judicial para que tengamos una justicia que realmente nos... Acá planteamos la construcción de los consejos de la judicatura que se encargarían de supervisar, de revisar credenciales de las personas que van a ser nuestros jueces y que sean personas idóneas, honestas, eficientes, preparadas para tener una justicia de calidad. También allí planteamos la creación de las Cortes de Justicia regionales, regionalización del sistema penitenciario para... El tercer eje que planteamos, que es muy importante, es una reforma profunda de las Fuerzas Armadas Nacionales. Este tema, que es tan importante, lo vamos a dejar para un último foro que ya tenemos previsto. Allí definiríamos exactamente cuál es la función de la Fuerza Armada Nacional, restablecimiento del carácter apartidista y no deliberante de las Fuerzas Armadas venezolanas. Otro eje importantísimo es la educación para el desarrollo, que ya desarrollamos este tema con el ingeniero Julio Belisario Mejía, pero básicamente recoge los pensum de estudio serían realizados por los académicos de cada región, de manera que pudiéramos darle la fortaleza que requieren los estados y los municipios de Venezuela, transmisión de conocimientos e industrialización de las materias primas que existen en todas partes del país. Este tema también lo tocamos con un foro que fue muy bien tomado por ustedes, que es el de las materias primas venezolanas y qué hacer con ellas. Otro eje que es importantísimo, ética y confianza, que son valores determinantes para una sociedad. Allí planteamos la aplicación de conductas individuales y sociales en defensa del honor, la honradez, la verdad y el cumplimiento de la responsabilidad ciudadana e individual, que este tema nos lo va a tocar también próximamente la doctora Carlota Salazar, establecer la responsabilidad pública no compartida, porque los ciudadanos no tenemos a quien reclamar. Entonces nuestros funcionarios, que son pagados por nuestros impuestos, tienen que responder por la labor pública que están desempeñando para que nos respondan a nosotros como ciudadanos, porque ellos son nuestros servidores públicos. Acá también tiene que ver un proceso de democratización de los organismos públicos y político-partidistas para que podamos ir a una democracia realmente moderna y desarrollada que nos permita avanzar como sociedad a un estadio superior de desarrollo social. Tenemos que cambiar nuestros partidos políticos y también tenemos que cambiar nuestras instituciones públicas para que se transformen en buenos servidores públicos para nosotros los ciudadanos. Entonces tenemos que evitar que el poder social sea impuesto y controlado por el gobierno, como está sucediendo actualmente. Otro eje importantísimo es la ciudad, la vivienda y la calidad de vida. Los programas de vivienda nacionales tienen que manejarse municipalmente, preferiblemente, porque son los alcaldes los que realmente saben quiénes son en los municipios los que tienen o no tienen viviendas y cuáles son las condiciones que tenemos que mejorar en esos municipios, hacer productivas esas sociedades, estados autoproductivos y autogestionados, generando esa gran industrialización que estamos planteando de las materias primas en cada uno de los municipios de los estados de nuestro país, para generar la riqueza suficiente para que toda nuestra gente tenga viviendas de calidad, servicios de calidad que repercutan directamente en la calidad de vida de toda la familia venezolana. Para eso necesitamos descentralizar radicalmente este tipo de instituciones que no tienen por qué estar dependiendo del presidente de la República de turno, sino que tienen que depender directamente del órgano público que está más cercano al ciudadano, que es el alcalde precisamente.
tema de la salud, que es importantísimo, también tenemos que regionalizar el tema de la salud y hacer sistemas de salud mixtos, que tanto la empresa privada pueda tener buenos hospitales privados con buenos servicios, pero también que el gobierno, a través de programas de avanzada, tengan sistemas de salud como los que utilizan los países del primer mundo, sistemas que podríamos nosotros copiar en Venezuela, pero que queden plasmados constitucionalmente, nos garantice a nosotros la prestación de servicios de salud y educación de primera calidad para todo el pueblo venezolano, cosa que no ha sucedido hasta el día de hoy. Autonomías regionales para tomar las decisiones en el sitio. Las autonomías regionales y los municipios fuertes, los manejamos en dos ejes diferentes, tienen que ver con este cambio profundo que estamos planteando nosotros en Venezuela, de quitarle ese excesivo poder que tiene el presidente de la República y bajarlo nosotros a las regiones y a los municipios, de manera que nuestros gobernadores, nuestros alcaldes, a través de los ciudadanos, sean los que manejen las notarías, los registros públicos, los puertos, los aeropuertos, las carreteras, las troncales, y que esos impuestos que se generen en las regiones y en los municipios permanezcan en las regiones y en los municipios, para que las personas que nosotros elegimos como nuestros gobernantes, llámese en alcaldes o llámese en gobernadores, tengan los recursos, la autarcía que les generamos nosotros como ciudadanos en nuestras actividades productivas, para que puedan brindarnos servicios de calidad como los merecemos. De manera que allí tenemos que tener la autonomía para tener el poder nosotros de elegir a nuestros gobernantes, llámese gobernador, alcalde o presidente o primer ministro, la autarcía, que es el manejo de los impuestos que generamos nosotros como ciudadanos, para que lo maneje el alcalde y el gobernador directamente, y la autoría, que es el poder que tenemos nosotros de premiar o de castigar al gobernante que le hemos dado el poder y los recursos para que los administre, si lo hace bien o si lo hace mal. De esta manera tendríamos muy cerca nosotros vigilancia de esos recursos para que nos den servicios de seguridad, obras públicas, justicia y orden, que es lo que tienen que hacer nuestros gobernantes, para que nosotros podamos desarrollar las actividades propias de agricultura, industria, comercio, salud y educación, en el caso de que sean privadas. Entonces, esa seguridad, esas obras públicas, esa justicia y ese orden tienen que tener la autarcía suficiente para que el gobernante tenga los recursos para poder dar esos servicios con tranquilidad, pero nosotros al mismo tiempo como ciudadanos tener sobre ellos el poder de vigilar directamente que esos recursos sean bien administrados, para que eso repercuta en la calidad de vida de nosotros como ciudadanos. Este es el municipio fuerte, y lo hemos llamado así porque el municipio es el organismo público que está más cerca del ciudadano. Venezuela tiene que sufrir un gran proceso de municipalización. Nosotros estamos proponiendo que todas las parroquias de Venezuela suban a municipios, y algunas personas nos dicen, pero eso es crear mucha burocracia. No, si los municipios son bien manejados, con criterio de buena administración y de buena vigilancia por los parlamentos locales, los municipios pasan a ser centro de convivencia de los ciudadanos. Y, por ejemplo, tenemos el caso de Alemania, de Francia, de Italia, estos países del primer mundo que cuentan con 8.000, 10.000, 6.000, 5.000 municipios, sin que eso genere una gran cantidad de burocracia. Todo lo contrario, los municipios se reducen de tamaño, y eso nos permite a nosotros que nuestros alcaldes sean eficientes en la prestación de los servicios que requerimos como ciudadanos, porque nos están administrando los recursos nuestros. Trabajo, como un valor esencial de la humanidad, ha generado una riqueza incalculable en las sociedades democráticas. Su importancia y trascendencia es de tal magnitud que científicos, filósofos, humanistas como Adam Smith, como Carlos Marx y otros se han dedicado a escribir obras enteras acerca del trabajo. Y nosotros en Venezuela hablamos mucho del libre mercado, pero el libre mercado también significa la propiedad plena de los medios de producción, y en este caso nosotros estamos planteando derogar de una vez por todas esa disposición del rey Carlos III que le heredamos de la época colonial, donde dice que todos los productos del suelo y de subsuelo pertenecen al Estado, porque a ellos les convenía en aquella época las riquezas del oro y plata que estaban en el subsuelo venezolano. Eso ha permanecido en todas nuestras constituciones, y nosotros estamos planteando que haya propiedad plena de la tierra para productores agropecuarios y campesinos venezolanos, de manera que puedan disfrutar de su propiedad, para que puedan trabajar con lo que eso significa, entrar en la banca, poder conseguir financiamiento para mejorar sus unidades de producción y por ende mejorar la producción de alimentos, mejorar la calidad de los alimentos, mejorar a través de los enlaces con las universidades las productividades de sus unidades de producción, para de esta manera aumentar la productividad y por ende aumentar su calidad de vida. También nos beneficiamos nosotros como venezolanos al tener gran cantidad de producción agropecuaria, lo que despierta
la sana oferta y demanda de productos que nos permite realmente producir de buena calidad y a buenos precios. Todos estos 11 ejes que hemos descrito de una manera muy rápida nos permitirían a nosotros un desarrollo social integral sostenible, porque al nosotros producir en Venezuela una gran industrialización de todas las materias primas del suelo y de subsuelo y ambientales y turísticas que tenemos, generaríamos una gran cantidad de generación de riqueza y de prosperidad, por supuesto dentro de las normas ambientales que están en los convenios internacionales y de las cuales nosotros seríamos los primeros vigilantes de que esa normativa se cumpla para preservar el ambiente. Pero iríamos nosotros a un desarrollo social integral sostenible en Venezuela que nos permita cambiar profundamente este caos al que nos ha llevado esta centralización del poder. En la medida que las sociedades se desarrollan, se hace imposible para una sola persona en las cúpulas del poder solucionar la gran cantidad de problemas. Todos estos dos ejes que están concentrados en la presidencia de la República colapsan por muy buenas intenciones que tenga el gobernante y nos llevan al nivel de caos en que tenemos sumida Venezuela en los últimos 40 años. Estos dos ejes que les recomiendo a ustedes su lectura detallada en los libros que ya les mostré y que están a disposición de todos los venezolanos en las redes, serían los que nos permitirían a nosotros un gran cambio estructural que nos permita avanzar a un estadio superior de desarrollo social. Una vez que estamos claros, pues que estos tres poderes, el poder político territorial para tomar las decisiones en los sitios, que tiene que ver con las autonomías regionales, los municipios fuertes, la descentralización de la salud, de la educación, de la vivienda, de la seguridad, de la justicia, todo lo que hemos hablado, ¿verdad? El poder económico para generar riqueza, tanto el que se genera de la industrialización aguas abajo del petróleo como de las demás materias primas que ya hablamos en los foros, y el poder educativo e investigativo para generar conocimientos en las regiones. Esos tres poderes nos permitirían a nosotros, en esta Venezuela destruida que tenemos, emerger de las cenizas como el ave fénix. Ahora, ¿cómo hacemos ese cambio? Ese gran cambio, ¿cómo hacemos para cambiar estos 12 ejes fundamentales que están contenidos en los tres poderes impulsores de la sociedad? De eso vamos a hablar en los próximos dos foros con la doctora Judy Medina, que nos va a explicar qué es el poder de la gente, qué poder tenemos nosotros como ciudadanos para impulsar un gran cambio como este que estamos promoviendo nosotros acá, y con la doctora Carlota Salazar, que nos va a explicar también a nosotros en ese foro cómo hacemos nosotros como sociedad civil para impulsar los grandes cambios que requiere Venezuela. Y posteriormente a ellas dos vamos a oír a la doctora Blanca Rosa Mármol de León, que nos va a explicar cómo hacer ese cambio en plena crisis. Les recomiendo la lectura de nuestro trabajo, porque allí está explicado detalladamente cada uno de estos 12 ejes y de estos tres poderes que estamos planteando nosotros, que ustedes los entiendan, los asimilen, se empoderen de ellos, porque este problema es de todos y tenemos que solucionarlo entre todos. Muchas gracias por haberme oído en el día de hoy. El próximo lunes a las 5:30 de la tarde estaré en el foro chat para responder las preguntas que ustedes tengan acerca de este trabajo que les he preparado en el día de hoy. Muchas gracias por haberme oído y estén pendientes de los próximos foro chat, porque al final de este ciclo van a entender cómo el poder para hacer este gran cambio y esta gran transformación que requerimos como venezolanos realmente está en nosotros mismos, si estamos empoderados, si sabemos qué es lo que tenemos que cambiar, cómo tenemos que hacerlo, cuándo tenemos que hacerlo y por qué tenemos que hacerlo. Es la única manera de que avancemos a un estadio superior de desarrollo social, cuando dejemos de ser un pueblo borrego y pasemos a ser ciudadanos exigiendo nuestros deberes y nuestros derechos, y que aprendamos a comportarnos no como pueblo, sino como ciudadanos. Eso es lo que realmente nos va a permitir a nosotros avanzar a un estadio superior de desarrollo social, que es lo que todos queremos. Buenos días.